Retrospectivas de la pandemia. Combata el COVID-19 a través de la investigación y el análisis de datos. En la vida, todos sueñan con una vida larga y saludable. A lo largo de la sociedad, la humanidad ha luchado contra las enfermedades. Si presta un poco de atención a los datos, notará que los consejos para recuperarse más eficazmente del COVID-19, fiebres u otras enfermedades también se alinean con consejos para vivir una vida más larga y saludable. Lo que quiero decir es que siempre estamos luchando para superar estos problemas médicos del sistema inmunitario. Si presta atención a los siguientes consejos, notará que la ciencia detrás de COVID-19 también puede ayudarlo a vivir un estilo de vida más saludable que mejore su sistema inmunitario y capacidad para lucha contra los problemas médicos. Al menos de la manera más general. Figura 1, tn.gov. No soy un profesional médico, así que consulte con uno antes de implementar cualquier cosa a continuación, en cambio, un analista de datos de ciencia y tecnología. Mis pensamientos e investigaciones sobre COVID a partir de hoy 26 de junio. Relájese emocionalmente, manténgase positivo, disfrute sus días y sea unas en la lucha. Esto se debe a que la mentalidad puede afectar la recuperación o su capacidad para combatir con eficacia los problemas médicos. Introducción. Cuarentena y distancia social. Tú mismo. Gravemente afectado, asegúrese de buscar atención médica en un hospital. Evite a los que están gravemente enfermos porque tienen una alta carga de virus, lo que significa que más gérmenes pueden afectar a otros. Cuanto mayor sea la carga a la que se le presente, más difícil será la lucha contra ellos. No querrás que tu cuerpo se abrume si puedes controlarlo. Asegúrese de controlar el recuento de gérmenes en su entorno. Por ejemplo, las vacunas lo exponen a pequeñas cantidades de un virus para permitirle desarrollar una respuesta exitosa del sistema inmunitario. Permita que su cuerpo tenga esta oportunidad desde el principio cuando se enferme. Figura, The Wall Street Journal. La seguridad es clave, vaya al médico y al hospital cuando experimente síntomas de moderados a grandes. Las personas asintomáticas carecen de síntomas de COVID hasta por 5 días. Algunos dicen que puede sentir que es resistente o que no lo tiene, pero puede estar propagando el virus a otros sin saberlo. Todo el mundo debe tener cuidado. Principio de precaución. Sea desinteresado, manténgase seguro y tome medidas para proteger a los demás. Haz tu mejor esfuerzo, haz tu debida diligencia. Prevención. ******* El distanciamiento social es la forma más efectiva de protegerse a sí mismo y a los demás, así como eliminar su propagación. *********. Haz ejercicio para mantenerte saludable y estimular el sistema inmunológico. Obtenga 30 minutos de sol por día, ayuda con la felicidad y la resistencia del cuerpo. Relájate, mantente positivo, mitiga el estrés y fortalece tu sistema inmunológico. Duerma más para mitigar resultados más severos y ayudar a su cuerpo a recuperarse. Bebe más agua. COVID es contagioso y se propaga fácilmente, por lo tanto, evite estornudar, toser, compartir la nariz, tocarse la cara o los ojos, etc. Estornudar y toser en el codo. Elimina los gérmenes de tu cuerpo permitiéndote estornudar, toser y sonarte la nariz para expulsar naturalmente contenido nocivo de tu cuerpo. Excrétalo de tu sistema, solo ten cuidado de infectar a otros. Tal vez hacerlo en la ducha o en el lavabo. Use desinfectante para manos regularmente y manténgalo disponible. COVID puede persistir en las superficies durante 3 días, así que limpie las superficies con alcohol etílico al 70%. Consulte las pautas de los CDC. Desinfecte y esterilice las superficies con productos de limpieza a base de alcohol. Figura, FDA.
Lávese las manos regularmente. Dúchese diariamente o 2 veces al día si está infectado para minimizar la carga de gérmenes. Respirar vapor caliente por la boca y la nariz hasta el fondo de la garganta tiene beneficios desconocidos, pero algunos encuentran que esto les ayuda a protegerse o manejar el COVID. No toques tus ojos, use gotas para los ojos para desinfectar los ojos llorosos. Lávese las manos y /diagonal o dúchese al llegar a casa para no propagar el COVID dentro de su hogar. Lave los comestibles y los artículos comprados al llegar a casa. Cocine bien todos los alimentos. Figura, salud de Brian. Use mascarillas /diagonal paños faciales en edificios públicos y en la naturaleza cuando las personas estén más cerca. Use anteojos de sol, protectores faciales, máscaras y /diagonal o guantes para una protección más efectiva. Es posible que el equipo de protección personal, como las máscaras, no lo prevenga por sí solo, así que implemente más acciones de manera sinérgica con otras acciones preventivas. Figura, Muealt Care. Distanciarse socialmente con los demás al menos 8 pies tanto como sea posible. Los riesgos aumentan en el interior debido a una mayor exposición en contraste con el exterior. La exposición aumenta o disminuye según el nivel de actividad que esté realizando, es decir, conversaciones muy entusiastas, canto, baile, actividades sudorosas, actividades exhaustivas de alta tasa de exhalación. Estar adentro aumenta la exposición y los riesgos porque es un espacio confinado. Algunos plantean la hipótesis de que el COVID, u otras enfermedades, les va bien en frío pero mueren a más de 130 grados. Si es correcto, puede disfrutar de una sauna gratuita que está disponible para la mayoría de las personas. Esta es una de mis ideas innovadoras favoritas. Deje que su vehículo se hornee a la luz del sol de verano. A temperaturas de aire de más de 85 grados bajo el sol, o en general, independientemente de temperaturas ligeramente más frías, su cuidado superará los 130 grados con las ventanas cerradas en 20 a 70 minutos. Consuma alimentos o bebidas útiles y saludables que incluyan miel que alivia la garganta, café, aceite de oliva virgen extra crudo, pimienta, cebolla real o en polvo /diagonal cebolla picada, ajo real o ajo en polvo, sopa de pollo, granada y otros anticoagulantes naturales. Las recetas para prevenir muertes comunes relacionadas con coágulos de sangre pueden mitigar los riesgos de problemas de salud graves. Figura, hacer de la salud y la nutrición una prioridad durante la pandemia del coronavirus COVID-19. Consuma vitaminas saludables para incluir vitamina C, no en exceso, BIT-D, no en exceso. Evite alimentos o bebidas poco saludables para incluir refrescos porque afectan su sistema inmunológico a través de niveles altos de azúcar y reducen el pH de su cuerpo hacia condiciones potencialmente más ideales de COVID. La coagulación de la sangre puede hacer que los síntomas de COVID sean más graves. Síntomas. Considere holísticamente todos sus síntomas, experimentar múltiples síntomas de COVID aumenta su probabilidad de tenerlo. Los síntomas se correlacionan con otros problemas que no son de COVID, así que considere si tiene más de uno. Figura, Asociación Americana del Corazón. Síntomas comunes, aumento de la temperatura, tos, dificultad para respirar, picazón en la garganta, dolor de garganta, pérdida del gusto o del olfato, ojos llorosos, fatiga, mareos, dolor de cabeza, escalofríos, diarrea, dolor de cuerpo, dolor de pecho, neumonía. Tormenta de citoquinas *, inflamación * dentro de los pulmones y en todo el cuerpo que pueden ser gravemente mortales. Puede causar convulsiones, derrames cerebrales, ataques cardíacos, coágulos de sangre, diarrea con sangre, vómitos, dolor abdominal, ataques de asma, confusión mental, problemas de visión u otros problemas. Síntomas menos comunes.
urticaria y erupciones, lesiones dolorosas en los pies, desconocido si está relacionado porque algunas pruebas negativas para COVID. A menudo los impactos afectan a los pulmones, pero los impactos se extienden a otros órganos, como el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, el intestino y el cerebro. La proteína o la sangre en la orina son un signo de daño renal, que es un problema grave, buscar atención médica. El flujo de sangre a los riñones es vital y los tratamientos pueden hacer que esto ocurra. Figura, Pittsburgh Post-Gazette. Tratamientos medicinales potenciales. Medicamentos para la tos, el resfriado y la gripe y medicamentos antiinflamatorios anticoagulantes, como acetaminofén, ibuprofeno, Tylenol, Advil, aspirina. No sobredosis, consulte a un médico. La mayoría de las muertes se asocian comúnmente con los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos, como bloqueos a través de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. La aspirina se usa a menudo para ataques cardíacos, derrames cerebrales y fiebres como antiinflamatorio y anticoagulante, por lo tanto, puede ayudar a mitigar los resultados mortales. Algunos sienten que las transfusiones de sangre o plasma entre los sobrevivientes de COVID y los infectados ayudan a revertir o retrasar el deterioro de su salud. Personalmente me pregunto en qué medida ayudan los medicamentos que reducen la fiebre porque reducen la respuesta natural de su cuerpo de calentarse para combatir la enfermedad. Cuando estoy enfermo me mantengo caliente y duermo más para tratar de sudar. Me ayuda a mejorar. Figura, Noticias Stat. También me enfoco en excretar el contenido de la nariz que moquea hasta que no me quede nada para salir. Después de unos días, me siento mucho mejor y no bebo leche durante este tiempo. 2020, algunos dicen que la cloroquina o la hidroxicloroquina, los medicamentos contra la malaria, combinados opcionalmente con el antibiótico acitromicina, pueden ayudar a los pacientes, pero investigaciones mucho más recientes muestran que no hay beneficios medibles con el uso de cloroquina o hidroxicloroquina. Respuesta. Acuéstese boca abajo para aumentar la entrada de oxígeno y la circulación por todo el cuerpo. Esto asegura niveles adecuados de O2 para ayudar a las funciones y procesos del cuerpo a permitirle combatir infecciones de la manera más efectiva. Los médicos recomiendan más de 4 horas al día, pero más de 7 por 24 horas al día pueden ofrecer beneficios adicionales. La inflamación y los coágulos de sangre son las principales causas de muerte, por lo que la aspirina y el ibuprofeno tienen beneficios antiinflamatorios o anticoagulantes que cambian la vida. COVID se dirige a los vasos sanguíneos. Hace que los vasos se filtren y la sangre se coagule. Los vasos sanguíneos distendidos causan inflamación en todo el cuerpo. Las células endoteliales ayudan a regular la presión arterial, previenen la inflamación e inhiben la coagulación, es decir, a través de la producción de óxido nítrico NO. Los medicamentos de estatinas reducen los niveles de colesterol y reducen eficazmente los riesgos de accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Figura, Noticias Stat. Independientemente de si está en su casa o hospitalizado, intente mantener cierta actividad y ejercitar los movimientos aunque sea en la cama moviendo los brazos y las piernas hacia arriba y hacia abajo. El ejercicio ligero aumentará la circulación y los niveles de oxígeno corporal en todo el cuerpo. Combinar esto con un buen sueño puede minimizar los resultados más dañinos. Los impactos de COVID en los niveles de oxígeno y los aumentos en la inflamación pueden causar efectos muy dañinos a largo plazo en sus órganos principales, incluso después de una recuperación exitosa de COVID, así que mitíguelos tanto como sea posible mientras previene, mientras lucha y después de la lucha contra COVID. Mitiga esto a través del ejercicio, la alimentación saludable y la hidratación, acostándose boca abajo para que circule el oxígeno, y consumiendo estímulos antiinflamatorios y refrigerios.
Trate de comer cantidades más grandes, no menos, para permitir que su cuerpo queme más energía, nutrientes y calorías mientras trabaja duro para combatir el COVID u otras enfermedades. Alimenta tu cuerpo especialmente después de los vómitos y la diarrea para mantener tu cuerpo hidratado y alimentado para luchar. Los estornudos, la secreción nasal, los vómitos y el número 2 son formas naturales de deshacerse de los desagradables gérmenes, virus y bacterias dañinos. Son funciones naturales del cuerpo, así que permita que su cuerpo haga más, no menos, estas actividades. Solo con cuidado de no exponer todo a los demás. Mindfulness, resiliencia y pensamiento positivo. La ansiedad, el estrés, la depresión, el miedo y otros estados emocionales no ayudarán, sino que impedirán la efectividad de su lucha contra el COVID u otros defectos de salud porque aumentan los factores estresantes en su cuerpo. Se han implementado instalaciones de prueba para conducir para minimizar los riesgos de exposición y la necesidad de ir a los consultorios médicos. Hacerse la prueba. Informarse. Existen kits de prueba en el hogar. Hacerse la prueba. Informarse. Figura, CNBC COVID, CDC. El distanciamiento social y el aislamiento son vitales para controlar la propagación de COVID. La distancia es la solución más efectiva que salva vidas. Existe una gran necesidad de regímenes y estándares de cuarentena más agresivos para pandemias porque han demostrado ser efectivos en todo el mundo. Solo 2 personas deben comprar como máximo por hogar y disminuir la frecuencia de estas y otras actividades. Deja de llevar a tus hijos a comprar comestibles. No necesitan estar allí o tocar todo cuando se unen. Absolutamente evitable. La luz del sol puede inactivar eficazmente el virus en superficies no porosas para producir reducciones significativas mensurables en el virus en solo minutos. Por lo tanto, las playas y la naturaleza pueden ser un gran lugar para pasar el tiempo distanciándose de los demás. Los monitores basados en tecnología se pueden usar para medir la frecuencia respiratoria y cardíaca para monitorear mejor a los pacientes desde el hogar e identificar cuando los infectados están demasiado enfermos para la atención de cuarentena en el hogar y necesitan hospitalización. Mayor uso de la robótica en la industria médica. COVID puede revolucionar la industria y la robótica puede salvar muchas vidas con la tecnología de robótica explorada activamente durante la pandemia en China. Hay nuevas cafeterías que utilizan robótica frente a COVID, es decir, en Washington a California. Figura, Organización Mundial de la Salud, OMS. La luz ultravioleta, es decir, PXUV, puede ser ideal para la esterilización contra COVID, ya que no requiere trabajo manual ni exposición para la eliminación de COVID. Los hospitales, estructuras y hogares con circulación de aire mejorada o sistemas de desinfección, es decir, con el uso estratégico de ventiladores, pueden mitigar la propagación de COVID y mejorar la recuperación de COVID. Infección secundaria, hay más de 8 cepas de COVID. Las mutaciones nos dejan susceptibles a la susceptibilidad recurrente a otras cepas después de nuestra recuperación. Resurgimiento, algunas personas experimentan ciclos de enfermedad y mejoras durante aproximadamente 6 semanas. COVID parece tener impactos en la salud a largo plazo que pueden permanecer contigo de por vida. Así que tómatelo en serio y trata de hacer todo lo que puedas para no ser una de esas personas que lo padecen gravemente o por más tiempo. Algunos tienen COVID durante 8 a 13 semanas. No lo quieres a largo plazo. Haga esfuerzos diligentes para superar el COVID lo más rápido posible. Tipos de pruebas, pruebas de ácido nucleico, serológicas, de antígenos y auxiliares, etc. Estadísticas. Periodo de recuperación para casos leves, aproximadamente 2 semanas. Periodo de recuperación para casos severos, aproximadamente 6 semanas.
Las muertes en casos graves ocurren principalmente entre 2 y 8 semanas. Por eso digo prolongar la lucha, darle al cuerpo más tiempo para luchar, pero también combatirlo lo antes posible. Más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Los riesgos aumentan para las personas predispuestas a la diabetes y problemas de presión arterial. Tener cáncer y COVID lo mantiene en un mayor riesgo de presión severa en el pecho y resultados más graves. La mayoría de los infectados en los EU incluyen afroamericanos, nativos americanos e hispanos, posiblemente debido a la falta de conciencia y falta de información, no debido a ninguna predisposición de susceptibilidad. Figura, salud cotidiana. Compartir información es algo bueno. La comunicación electrónica puede ser vital para ayudarnos a encontrar los mejores resultados posibles de COVID. Ármate con la mejor información disponible y una red social de apoyo en tiempos difíciles. Infórmese y comparta información productiva consciente de la salud. Los falsos negativos pueden estar asociados con recuentos bajos de anticuerpos, por ejemplo, para el 30% de los pacientes. Por lo tanto, repita las pruebas de COVID cuando tenga síntomas, crea que tiene COVID y dio negativo para COVID. Las pruebas deben repetirse según sea necesario. Las células T dentro de su cuerpo se obtuvieron de las luchas contra otras cepas de coronavirus, es decir, en 2015 a 2018, las cepas se dirigen al virus y pueden ayudarlo en futuras luchas contra el virus. Sentirse bien después de 2 o más rebrotes de COVID puede significar que tiene una mayor inmunidad a COVID. Los hombres y las mujeres embarazadas pueden tener mayores riesgos o tasas de mortalidad. Los hombres enfrentan un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte, posiblemente debido a los andrógenos, que son hormonas masculinas como la testosterona que aumentan la capacidad de la COVID para ingresar a las células. La calvicie de patrón masculino es a menudo un indicador de andrógenos poderosos. La privación de andrógenos puede reducir la gravedad de los resultados de COVID. Un alto porcentaje de personas con marcadores de daño tisular de lactato deshidrogenasa, LDH, en la sangre pueden ser más susceptibles a morir por COVID. Enfoque en la prevención. Busque hospitalización temprana si sabe que tiene cáncer, enfermedad renal, cardíaca o accidentes cerebrovasculares en sinergia con COVID, incluso ante los primeros signos de empeoramiento de COVID. Un optimista en la vida, pero pesimista aquí, cita de 2020. Siento que eventualmente todos podemos obtenerlo en algún momento, con cada día que lo tienes, construyes anticuerpos, así que idealmente prolonga la lucha en casos severos tanto como sea posible para permitir que tu cuerpo crear tantos anticuerpos como sea posible. Figura, Organización Mundial de la Salud, OMS. La carga viral. Cantidad de virus en un volumen dado, que se relaciona con la severidad. Esto puede sonar tonto, pero por esta razón prefiero contraer COVID de alguien que se siente bien en lugar de contraer COVID de alguien hospitalizado con síntomas graves. Ser afectado por una carga menor puede permitirle a su cuerpo más tiempo para formar anticuerpos para una pelea más efectiva en lugar de hacer que su cuerpo se sienta abrumado en la pelea. Figura, Organización Mundial de la Salud, OMS. Exposición. Los códigos postales cercanos a centros de atención médica y centros de vivienda asistida, es decir, en Sacramento, parecen ser los más afectados, especialmente las ciudades y los estados con los principales centros aeroportuarios. COVID está afectando a África y otros lugares del mundo, pero las cifras son bajas en ciertas áreas porque los datos de seguimiento de COVID no se registran ni se comparten. Por lo tanto, las áreas con un número bajo de exposición no son necesariamente bajas en los países en desarrollo. Las naciones desarrolladas simplemente rastrean datos y comparten más datos. Figura, Georgina Downey. Para obtener más información y modelado de COVID, consulten strain.org.
Vacunas potenciales. Más de 75 vacunas en todo el mundo en preparación en abril de 2020. Los científicos están formando cada vez más pruebas de anticuerpos para identificar mejor quién tuvo infecciones de COVID en el pasado, pruebas para ver si es posible que no lo tenga ahora pero lo haya tenido anteriormente. Estas pruebas de anticuerpos pueden identificar quién se recuperó con facilidad. Investigar recuperaciones rápidas puede ser de lo más invaluable. Otras vacunas se basan en la replicación de un anticuerpo específico. Los ensayos de antiandrógenos para hombres pueden disminuir la gravedad y las muertes por COVID. Existen ensayos para medicamentos anticoagulantes, antiinflamatorios y antiplaquetarios estatinas. En América Latina, los ensayos de ivermectina, un fármaco antiparasitario, redujeron drásticamente la mortalidad por COVID. En un estudio disminuyó la necesidad de ventilación mecánica en un 65% y las tasas de mortalidad en un 83%, pero este estudio puede tener cifras sesgadas. España y América del Sur también han probado esto. Figura, Twitter. Abril de 2020, las pruebas en vacas muestran que forman anticuerpos diversificados y más efectivos para combatir el COVID desde muchos ángulos. También forman los anticuerpos rápidamente más rápido debido a sus vías sanguíneas agrandadas o más largas. Se pueden realizar pruebas para ver vacunas viables con respecto a esto. Ensayos no efectivos. El consumo de cloroquina o hidroxicloroquina de medicamentos antipalúdicos conduce a ritmos cardíacos irregulares raros y conocidos y muertes con una efectividad desconocida no concluyente para combatir el COVID. Los ensayos se detuvieron debido a que no hubo un beneficio significativo para mitigar las muertes por COVID. Pensamientos de salida científica. En California, viviendo con una enfermera practicante además de nosotros, los iraníes con profesiones científicas, seguro que amamos nuestras teorías. Realmente disfrutó de nuestras discusiones sobre COVID y brindó información directamente desde el hospital que se reflejó en la investigación anterior. En tiempos de incertidumbre no es el momento de excluir el intercambio de puntos de vista, opiniones, datos científicos y opiniones médicas diferentes. En cambio, ánimo a conocer todos los puntos de vista e información y luego formar sus opiniones y acciones informadas en función de lo que encuentre más preciso y verdadero para usted. Escuche todo, obtenga una comprensión de todo, analice todo y tome las mejores medidas para usted. Las acciones personalizadas hacia adelante son las mejores. Figura, bienestar total. Siga leyendo y compartiendo información académica útil. Es posible que las personas no se den cuenta de que tienen una falta asintomática de síntomas de COVID. La gente lo difunde sin saberlo. Cuanto más investigamos, más podemos minimizar su propagación al poner en cuarentena de manera más efectiva a los infectados. Somos responsables de detener y mitigar en la medida de lo posible la cadena de transmisión del COVID. Figura, ayuda COVID. Todo esto es solo una sinopsis de mi investigación, todo compartido para fomentar la conciencia y fomentar la investigación para acciones cuidadosas. Lo anterior es solo información. No reemplaza la atención médica que uno debe recibir con el inicio de COVID. Vivo por el principio de precaución, escuchar todo, confiar, pero también verificar toda la información. Todo esto es solo una sinopsis de mi investigación, todo compartido para fomentar la conciencia y fomentar la investigación para acciones cuidadosas. Lo anterior es solo información. No reemplaza la atención médica que uno debe recibir con el inicio de COVID. Vivo por el principio de precaución, escuchar todo, confiar, pero también verificar toda la información. Figura, Adobe Stock. Busque atención según sea necesario. Asegúrese de consultar para obtener asesoramiento médico de un proveedor médico certificado.
Porque es todo importante. Todo esto es una revisión retrospectiva de hace varios años. Como se señaló anteriormente, comprender cómo superar el COVID puede también ayudarlo a superar otros virus o enfermedades. Basado en esto, creo que esta investigación puede no tener precio. La investigación anterior provino de una cantidad altamente compleja y elaborada de información científica. Las publicaciones grupales de Facebook Survivor Corps fueron una fuente muy elaborada de datos de personas con resultados severos a moderados. Al analizar las interacciones aquí, obtuve información sobre las similitudes entre los diferentes síntomas, tratamientos y resultados. Figura: los asesores de Stat News CDC respaldan a Pfizer COVID-19. Espero que todo esto sea útil. Como probablemente sepa, COVID-19 no es la primera pandemia de este tipo. Seguramente tendremos más. COVID tampoco ha terminado todavía. La gente todavía muere de COVID hoy. Cuídate y mantente a salvo. Asegúrese de practicar el desbaile social cuando se sienta mal. Es súper divertido. Para saber cómo, consulte Evelyn Parillá a COVID Social Desbailando, https://youtube.v/sr2itpe-tra. Referencias: cdc.gov, Organización Mundial de la Salud, Nestrain.org, revistadeciencia.org, scientificamerican.com, elguardian.com, sciencemac.org. Tecnología de esterilización. https://science.sciencemac.org/./6495/1146. Publicaciones grupales de Facebook Survivor Corps. Datos analizados de pacientes con COVID. Antes de terminar este vídeo, quiero tomarme un momento para agradecerles por acompañarme hoy. Su apoyo significa mucho para mí, y estoy realmente entusiasmado con la comunidad que estamos construyendo aquí. Si disfrutaste el contenido y encontraste valor en él, no olvides presionar el botón de suscripción y activar la campana de notificación. Al suscribirse nunca se perderá las últimas actualizaciones y los emocionantes vídeos que tenemos reservados para usted. A medida que creo más contenido, mi intención es clara. Quiero ayudar a los demás y fomentar un entorno de crecimiento y superación personal. Mi objetivo es compartir conocimientos, ideas y experiencias que puedan tener un impacto positivo en su vida y, a su vez, hacer del mundo un lugar mejor. Ahora sé que este vídeo solo toca la superficie de estos fascinantes temas que hemos explorado hoy. Es por eso que he seleccionado listas de reproducción que cubren una amplia gama de temas, incluidos el espíritu empresarial, las finanzas, las inversiones, la productividad, la salud, las relaciones y mucho más. Entonces, después de presionar el botón me gusta y compartir este vídeo con tus amigos, dirígete a la sección de listas de reproducción, donde encontrarás un tesoro de contenido valioso esperándote. Recuerde, juntos podemos crecer, inspirarnos y animarnos unos a otros. Su compromiso, sus comentarios y su apoyo realmente me motivan a seguir superando los límites y ofrecer contenido que importa. Entonces marquemos la diferencia, un vídeo a la vez. Gracias por ser parte de este viaje y creemos una comunidad donde prosperen la positividad y la superación personal. Hasta la próxima, cuídense, manténganse inspirados y sigamos teniendo un impacto positivo en nosotros mismos y en el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.